Lo que voy a revelar explica muchas cosas que la gente no entiende sobre el rendimiento de Franco Colapinto. ¿Por qué no pierde concentración en las últimas vueltas cuando otros pilotos se desmoronan? Porque sus tiempos en el stint final son casi iguales a los del primer stint. Porque su cuello aguanta fuerzas G que a pilotos más veteranos les provocan molestias. La respuesta está en un programa de entrenamiento físico que Colapinto diseñó junto con su preparador personal y que es, según varias fuentes dentro del paddock, el más intenso y el más innovador que tiene cualquier piloto joven de la grilla actual. Primero, hay que destruir un mito que mucha gente todavía cree. La Fórmula 1 no es un deporte donde solo necesitas reflejos y capacidad de manejar. Es uno de los deportes más exigentes físicamente del planeta. Los pilotos soportan fuerzas G de hasta 6 veces su peso corporal en las frenadas, pierden entre 3 y 4 kilos de líquido durante una carrera, y su ritmo cardíaco se mantiene entre 150 y 180 pulsaciones por minuto durante hora y media. Es el equivalente a correr una maratón mientras haces cálculos matemáticos complejos y alguien te sacude la cabeza de un lado a otro sin parar. Lo que diferencia el programa de Colapinto del de otros pilotos es la filosofía de base. La mayoría de los pilotos de Fórmula 1 entrenan para ser fuertes y resistentes, que es lo obvio. Franco entrena para ser fuerte, resistente y además elástico y reactivo. Incorporó a su rutina elementos de artes marciales, específicamente técnicas de tiempo de reacción que vienen del boxeo y del jiu-jitsu, que mejoran la velocidad con la que sus músculos responden a estímulos inesperados. Y eso, en un deporte donde una fracción de segundo de reacción puede ser la diferencia entre esquivar un accidente o protagonizarlo, es una ventaja brutal. Su programa de cuello es particularmente impresionante. Los pilotos de Fórmula 1 necesitan un cuello extraordinariamente fuerte para soportar las fuerzas laterales en las curvas, y con las regulaciones 2026 donde los coches generan menos carga aerodinámica general, la demanda sobre el cuello cambió respecto a años anteriores. Colapinto adaptó su entrenamiento a las nuevas condiciones, trabajando no solo la fuerza pura del cuello, sino la resistencia muscular durante periodos prolongados. Sus sesiones incluyen ejercicios con bandas de resistencia que simulan los movimientos exactos que su cabeza hace en cada circuito específico. Pero la parte del entrenamiento que más sorprendió a los expertos en rendimiento deportivo del paddock es el trabajo cognitivo bajo fatiga. Franco entrena su cerebro mientras su cuerpo está agotado. Después de una sesión intensa de cardio, cuando está al límite de la fatiga, se somete a pruebas de tiempo de reacción, de toma de decisiones y de cálculo mental. La idea es simular las condiciones de las últimas vueltas de una carrera, cuando el cuerpo está destruido pero el cerebro tiene que seguir funcionando al máximo. Y los resultados son claros. Colapinto toma decisiones igual de buenas en la vuelta 55 que en la vuelta 1. Su preparador físico viaja con él a cada gran premio y ajusta el programa según las características de cada circuito. Si es un circuito con muchas frenadas fuertes, intensifican el trabajo de cuello y espalda en los días previos. Si es un circuito caluroso, aumentan el entrenamiento de tolerancia al calor. Si es un circuito con muchas curvas de alta velocidad, enfocan el trabajo en los músculos que más se activan durante las fuerzas G laterales sostenidas. Es un nivel de personalización que pocos pilotos tienen. Lo que los datos físicos de Colapinto muestran es impresionante. Su porcentaje de grasa corporal es uno de los más bajos de la grilla, lo que le permite maximizar el rendimiento dentro del peso mínimo exigido por el reglamento. Su capacidad aeróbica, medida en VO2 máximo, está por encima del promedio de los pilotos de Fórmula 1. Y su tiempo de reacción, que se mide regularmente, ha mejorado un 12% desde que empezó la temporada, algo que directamente se correlaciona con sus mejores salidas y sus maniobras de adelantamiento más precisas. Hay otro aspecto del entrenamiento de Franco que casi nadie conoce: la hidratación estratégica. Colapinto trabaja con un nutricionista deportivo que diseñó un protocolo de hidratación específico para la Fórmula 1 que tiene en cuenta la altitud del circuito, la temperatura ambiente, la humedad y la duración estimada de la carrera. No es simplemente tomar agua. Es un plan milimétrico que asegura que Franco llegue a la última vuelta con el nivel óptimo de hidratación para que su cerebro y sus músculos funcionen al 100%. Todo esto puede sonar exagerado, pero en un deporte donde las diferencias entre pilotos se miden en centésimas de segundo, cada ventaja física se traduce directamente en rendimiento en pista. Y Colapinto entendió eso desde muy joven. No se conformó con tener talento natural. Decidió convertir su cuerpo en la máquina más eficiente posible para la Fórmula 1. Y esa dedicación invisible, esas horas en el gimnasio que nadie ve, esas sesiones de entrenamiento cognitivo que nadie filma, son las que después se manifiestan en clasificaciones impresionantes y carreras dominantes. Franco Colapinto no es solo un piloto talentoso.
Es un atleta completo que ha optimizado cada aspecto de su preparación física y mental para rendir al máximo en el deporte más exigente del mundo. Y mientras otros pilotos llegan a las últimas vueltas de una carrera con el cuerpo pidiendo piedad, Franco sigue fresco, concentrado y listo para atacar. Esa es la diferencia que no se ve en la televisión, pero que decide carreras. Y por otra parte, Alpine llamó a Colapinto de urgencia a Silverstone, en plena pausa de la temporada, cuando prácticamente ningún otro equipo estaba rodando. La mayoría de los pilotos en ese momento estaban de vacaciones o haciendo actos de marketing. Franco se estaba subiendo a su A526 para marcar 200 kilómetros que pueden cambiar el rumbo del campeonato. ¿Por qué tanto misterio alrededor de este test? Porque lo que Alpine está preparando para Miami no es lo que todos creen. Antes de entender la magnitud de lo que pasó en Silverstone, hay que saber por qué existe esta pausa tan larga en el calendario 2026. Las carreras de Bahrein y Arabia Saudita, que estaban programadas para abril, fueron canceladas por el conflicto bélico en Oriente Medio. Esas dos fechas dejaron un hueco de casi un mes entero sin competencia, algo que en la Fórmula 1 moderna es prácticamente inaudito. La mayoría de los equipos aprovecharon para descansar, hacer simulaciones en fábrica o preparar actualizaciones. Alpine hizo algo diferente. Puso a rodar a su piloto argentino en uno de los circuitos más icónicos del mundo. Y acá viene el primer contraste que nadie estaba esperando. Este test no fue improvisado ni fue un simple día de fotos bonitas para redes sociales. La normativa de Fórmula 1 permite a cada equipo realizar hasta 2 días de filmación por temporada, limitados a 200 kilómetros y con neumáticos de demostración exclusivamente. Alpine ya había usado su primer día de filmación del año en enero, y en esa oportunidad fue Pierre Gasly quien rodó. El segundo, el que corresponde a este momento, fue exclusivamente de Colapinto. Eso dice mucho. En un equipo donde la jerarquía interna es un tema constante de debate, Alpine decidió que la segunda sesión de rodaje especial del año 2026 era para Franco. Ahora bien, ¿qué significa exactamente rodar 200 kilómetros con neumáticos de demo? No es lo mismo que clasificar un sábado bajo presión o entrar a boxes en plena carrera con el coche de seguridad amenazando tu estrategia. Es algo mucho más valioso en este momento del año. Es tiempo puro de aprendizaje, sin cronómetros que presionan, sin medios que juzgan cada décima de segundo. Es Colapinto y sus ingenieros hablando el idioma del coche, ajustando setups, probando respuestas aerodinámicas, entendiendo los límites de la 526 en condiciones en las que normalmente no hay oportunidad de explorar. Y esto es crítico porque la temporada 2026 introdujo el mayor cambio de reglamento técnico desde 2014. Los coches son más cortos, más ligeros y cuentan con aerodinámica activa, es decir, alas que se mueven en tiempo real para maximizar la velocidad en recta o el agarre en curva. A esto se le suma el nuevo sistema de propulsión, donde el motor eléctrico tiene casi el doble de potencia que en generaciones anteriores, y el llamado Evertag Mode, que reemplaza al DRS para facilitar las maniobras de adelantamiento. En un contexto así, cada kilómetro que Colapinto puede rodar en condiciones controladas es oro puro para su desarrollo como piloto en este nuevo mundo técnico. El inicio de temporada del argentino ha sido de más a menos en cuanto a resultados, pero de menos a más en cuanto a comprensión del monoplaza, al menos eso sugieren sus propias declaraciones. En Australia terminó 14º. En China logró el 10º puesto, que por ahora es su mejor resultado del año y el que le dio su primer punto con Alpine. En Japón llegó 16º, con la queja clara después de la carrera de que el tráfico y el coche de seguridad le impidieron mostrar el verdadero ritmo que la 526 tenía ese día. Que el equipo haya decidido invertir el segundo día de filmación del año en él, y no en Gasly, que es quien más puntos lleva, es una apuesta implícita. Alpine está invirtiendo tiempo y recursos en el desarrollo de Colapinto, no solo en sus resultados inmediatos. Lo que se recopiló en esas horas en Silverstone no es solo información aerodinámica o de puesta a punto. Es también confianza. El vínculo entre un piloto y su ingeniero de pista en la Fórmula 1 moderna se construye en momentos exactamente como este, sin cronómetros, sin prensa, sin la presión del paddock. Colapinto salió del día de filmación con más kilómetros de F1 en sus piernas y con un entendimiento más profundo de un coche que en 2026 funciona de una manera radicalmente diferente a todo lo que conocía. Pero hay algo más que no se puede ignorar. Después de ese test en Silverstone, Franco Colapinto tiene previsto volver a Argentina para el 26 de abril, donde participará en una exhibición en las calles de Buenos Aires que promete ser algo completamente fuera de escala. Más de 500.000 de personas se esperan en Palermo ese domingo. Las entradas para la Fan Zone se agotaron en menos de una hora. Y la ciudad tuvo que extender el circuito callejero 400 metros más porque la demanda era tal que el espacio original no alcanzaba.
Ese evento es mucho más que un show. Es el termómetro de lo que Colapinto representa para Argentina y potencialmente para el futuro del automovilismo sudamericano en la Fórmula 1. Así que Alpine lo tuvo trabajando en Silverstone, puliendo detalles técnicos de la 526, y en pocos días más lo tendrá manejando por Palermo frente a 500.000 de personas antes de llegar a Miami para el primer Gran Premio de mayo. No hay descanso. No hay pausa real. Y ese nivel de actividad, esa intensidad en cada momento libre del calendario, es exactamente lo que separa a los pilotos que sobreviven en la Fórmula 1 de los que la dominan. La pregunta que nadie está respondiendo todavía es qué encontró Alpine en los datos de esos 200 kilómetros. ¿Qué ajustes se van a ver en Miami que sean consecuencia directa de lo que se aprendió ese día en Inglaterra? Colapinto tiene una característica que sus ingenieros valoran por encima de casi todo: la capacidad de dar un feedback muy preciso, muy detallado, muy técnico, sobre lo que siente en el coche. No todos los pilotos pueden hacerlo. Y en un año de regulaciones nuevas donde todos los equipos están aprendiendo al mismo tiempo, esa habilidad puede ser la diferencia entre estar en la zona de puntos o ir peleando por el 15º puesto. Miami está a unas semanas. La pausa terminó. Colapinto ya rodó. Y Alpine ya sabe algo sobre su coche que los demás equipos no saben todavía. Y por otra parte, el nuevo Alpine es tan rápido que Franco Colapinto prácticamente salió del auto con una sonrisa que no podía esconder, y eso, en Fórmula 1, suele significar una sola cosa: algo muy grande está por venir. Porque no estamos hablando de una mejora cualquiera, estamos hablando de un monoplaza completamente nuevo, diseñado para una era distinta, con motor Mercedes, menos peso, más potencia y doble alerón móvil. Un coche que, según el propio Franco, vuela en recta como nunca antes. Pero acá viene el contraste que nadie esperaba. Aunque la 526 es un misil en línea recta, todavía tiene problemas serios en las curvas. Sí. Mientras muchos ya imaginaban a Alpine peleando arriba desde el primer día, Colapinto fue brutalmente honesto después de los tests en Barcelona. Dijo que el auto se siente rapidísimo en recta, confirmando que uno de los mayores dolores de cabeza del equipo por fin está solucionado. Durante años, Alpine fue débil en velocidad punta. Ahora eso cambió. Y eso solo ya es una bomba. Franco completó 2 jornadas completas de pruebas, giró todo lo que necesitaba, siguió los programas del equipo y empezó a explorar los límites reales de la 526. No fue un simple test simbólico, fue el primer contacto serio con el proyecto 2026. Y lo que encontró fue un auto mucho más potente saliendo de curva, más agresivo, más vivo, pero también más difícil de manejar. Porque ahí aparece el otro lado de la historia. Colapinto explicó que en las curvas el coche todavía se siente más lento, con menos grip que el del 2025. El auto dobla peor, desliza más y exige muchísimo más al piloto. Y eso cambia completamente el panorama. Tenés un monoplaza que acelera como un cohete, pero que te obliga a ser ultra preciso para no destruir los neumáticos. Más potencia, menos adherencia. Más libertad, pero también más riesgo. Eso genera más deslizamiento, explicó Franco, lo que lo hace más divertido. Bueno, no tan divertido para las gomas, pero sí para nosotros como pilotos. Y esa frase es clave. Porque ahí se esconde algo enorme. Este Alpine no está pensado para ser cómodo. Está pensado para ser rápido. Muy rápido. Es un auto que va a premiar al que se anime, al que tenga sensibilidad, al que sepa jugar con el límite. Y eso, para un piloto joven como Colapinto, puede ser oro puro. Mientras otros necesitarán tiempo para adaptarse, Franco ya está entendiendo cómo extraer rendimiento de un coche salvaje, potente y nervioso. Un coche que no perdona errores, pero que promete un techo altísimo. Además, no es un detalle menor que ahora Alpine tenga motor Mercedes. Eso cambia todo. Potencia más estable, mejor entrega, mayor confiabilidad. Súmale autos más livianos y compactos, más carga aerodinámica móvil y un concepto completamente nuevo. La ecuación era imposible que diera mal. Y Colapinto ya lo está sintiendo en el cuerpo. Después de un 2025 durísimo, lleno de limitaciones técnicas, proyectos fallidos y resultados que no reflejaban su verdadero nivel, Franco vuelve a ilusionar. Esta vez no con promesas. Con sensaciones reales al volante. Pero atención. Porque si hoy, en simples tests, ya habla de un auto rapidísimo,
y al mismo tiempo admite que todavía falta muchísimo por pulir. Entonces la verdadera pregunta no es qué tan bueno será este Alpine. La verdadera pregunta es qué va a pasar cuando por fin encuentren el equilibrio perfecto entre potencia y grip. Y cuando eso ocurra, recién ahí vamos a entender por qué Colapinto estaba sonriendo tanto en Barcelona y por otra parte. El nuevo Alpine A526 es una locura total. Tan radical que podría cambiar la manera en que vemos la Fórmula 1 para siempre. Y no hablo de un simple rediseño de alerones o colores nuevos. Este coche tiene innovaciones que literalmente nadie más se ha atrevido a probar. La suspensión delantera pasó de pushrod a pullrod, pero la trasera sigue con pushrod, algo que parece técnico y aburrido, pero en realidad cambia completamente cómo se comporta el coche en pista, controlando el aire de maneras que ni siquiera los ingenieros más veteranos habían imaginado. Y aquí viene lo que nadie esperaba: el alerón trasero no se abre como los demás. Sí, lo escuchaste bien. Mientras todos los equipos siguen el mismo patrón desde hace años, el Alpine hace algo distinto, y esa diferencia, que parece mínima a simple vista, podría darle a Colapinto y Gasly una ventaja inesperada en velocidad y manejo. Es como si todos los demás estuvieran jugando fútbol con las manos, y ellos hubieran inventado una nueva regla secreta que nadie puede ver, todavía. Pero lo más loco de todo no es solo la aerodinámica, ni los bitubos, ni las branquias ni la bañera que parece salida de otra galaxia de ingeniería. Lo más impresionante es cómo todos estos detalles trabajan juntos, como un sistema que solo un genio como el Newey de McLaren pudo imaginar, y que promete dejar boquiabiertos a rivales y aficionados por igual. Y créeme, esto es solo la punta